Y si la frase más repetida del cristianismo es también la menos comprendida, millones de personas la dicen cada domingo, la cantan, la imprimen en camisetas y tazas. Pero si les preguntas qué significa exactamente, qué quiere decir redimir, de dónde viene esa palabra, qué tiene que ver la sangre de un cordero con tu libertad, la mayoría se queda en silencio. ¿Qué pasaría si esa frase esconde un código legal del mundo antiguo que cambia completamente la manera en que entiendes lo que Dios hizo por ti? Hoy vamos a descifrarlo. Primero, vamos a abrir la palabra griega detrás de redención y ver lo que ha estado oculto en su raíz durante siglos. Segundo, vamos a entrar en la noche de Pascua en Egipto, no como espectadores, sino como participantes, para entender por qué la sangre de un cordero tenía poder legal ante la muerte. Y tercero, vamos a ver cómo todo eso converge en una sola persona, y por qué lo que él hizo no fue solo religioso, sino jurídicamente vinculante para la eternidad. Quédate, lo que vas a descubrir hoy va a cambiar la manera en que escuchas esa frase para siempre. Hay una palabra en el griego del Nuevo Testamento que los traductores modernos han suavizado hasta volverla casi decorativa. La palabra es litrosis. Strong la cataloga con el número G3085 y no significa simplemente salvación ni liberación espiritual en sentido vago. Litrosis viene de la raíz litron, que en el mundo grecorromano tenía un significado muy específico, muy concreto, muy legal. Litron era el precio que se pagaba para liberar a un esclavo. No es metáfora, no es poesía, es terminología de mercado. En el mundo del primer siglo, si un hombre caía en deudas que no podía pagar, tenía una salida brutal pero legal: venderse a sí mismo como esclavo para saldar lo que debía. Perdía su nombre, perdía su libertad, pasaba a ser propiedad de otro. Y la única forma en que podía recuperar su estatus era que alguien pagara el litron, el precio de rescate, en su nombre. Esa persona se llamaba en hebreo Goel, el pariente redentor. ¿Cuántas veces has escuchado predicar sobre la redención sin que nadie mencione que hay un precio legal específico involucrado? Sin que nadie hable del pariente redentor, del contrato de esclavitud, del acto jurídico que hace válida la transferencia. La redención en la Biblia no es un sentimiento, es una transacción. Y para entender por qué importa, necesitamos ir a Egipto, a una noche específica. Al año 1446 a.C., según la datación más conservadora del Éxodo. Imagina que eres un israelita en Gosén. Llevas más de 400 años bajo el dominio de Faraón. No eres un trabajador contratado, eres propiedad del Estado egipcio. Tu vida, tu trabajo, tu familia, todo pertenece al trono. Pero hay algo que Faraón no sabe. Algo que el texto del Éxodo declara con claridad absoluta. Israel no le pertenece a Faraón. Israel le pertenece a Dios. Y en Éxodo 4:22, Dios lo dice sin rodeos. Israel es mi hijo, mi primogénito. Un hijo primogénito en el mundo antiguo no era solo un afecto, era una posesión legal. Era el heredero, el que llevaba el nombre, el que perpetuaba el linaje del padre. Reclamar a un primogénito era hacer un reclamo sobre la herencia entera. Faraón tenía a Israel. Dios lo reclamaba. Y ese conflicto de propiedad es exactamente lo que produce las 10 plagas. No son simplemente castigos. Son demoliciones sistemáticas de los dioses egipcios. Cada plaga apunta a una deidad diferente del panteón de Egipto, para demostrar quién tiene la autoridad suprema sobre la vida y la muerte. Pero aquí viene el dato que rompe todo lo que quizás creías saber sobre la última plaga. No es que Dios simplemente mató a los primogénitos de Egipto y perdonó a los de Israel porque eran buenos. No es que la sangre en los postes fuera una contraseña mágica. No es que Dios no pudiera distinguir entre una casa egipcia y una israelita.
Dios sabe perfectamente cuáles son sus hijos. Entonces, ¿por qué necesitaba la sangre? La respuesta está en la naturaleza del reclamo que Dios estaba haciendo. En el sistema legal del mundo antiguo, y Dios está actuando dentro de ese sistema para que su victoria sea total y sin apelación, toda vida sobre la tierra está bajo el dominio de la muerte. Es la consecuencia del Génesis 3. La muerte tiene un reclamo legal sobre cada ser viviente, porque toda carne ha sido corrompida. Cuando Dios envía la plaga mortal sobre Egipto, esa plaga actúa conforme a la ley de la muerte. Reclama la vida del primogénito de cada casa. Para que Israel quede protegido, necesita algo que la muerte no pueda reclamar. Algo sin corrupción. Algo cuya vida no esté bajo la jurisdicción de la muerte. Un cordero sin mancha. La palabra hebrea es tamim, sin defecto, sin imperfección, intacto. Esa es la palabra exacta que usa Éxodo 12:5. La sangre de ese cordero pintada sobre los postes de la puerta no es decoración ritual. Es una declaración legal. Esta vida ya fue entregada. La muerte ya cobró aquí. Sigue de largo. El texto hebreo de Éxodo 12:13 dice que Dios verá la sangre y pasará sobre la casa. El verbo hebreo es pasaj, de donde viene la palabra Pascua. Y en su contexto judicial no significa simplemente saltar por encima. Significa cubrir con protección. La sangre del cordero sin mancha era el litrón, el precio de rescate pagado ante la muerte. Y aquí se abre la pregunta que lo cambia todo. Si eso fue suficiente para una noche en Egipto, ¿qué hace falta para un rescate definitivo? Para una redención que no dure una noche, sino para siempre. Para que la muerte no solo pase, sino que pierda todo reclamo sobre ti. Juan el Bautista lo vio venir hacia él a orillas del Jordán y dijo algo que sus oyentes judíos entendieron de inmediato. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. No dijo el profeta, no dijo el maestro, no dijo el rey, dijo el Cordero. Cada judío presente sabía exactamente qué significaba eso. Un cordero sin mancha. El tamim de Éxodo 12. El animal cuya vida no está bajo el dominio de la corrupción. El que puede pagar el litrón porque la muerte no tiene reclamo previo sobre él. Y cuando Yeshua muere en la cruz en el fin de semana de la Pascua, no es coincidencia de calendario, es teología en acción. Es el litrón supremo siendo pagado en el momento preciso, ante la audiencia precisa, de la manera que todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento habían estado anunciando durante siglos. Primera de Pedro 1, 18-19 lo dice con precisión griega impecable. Fuisteis rescatados. El verbo exacto es elitrótete, del mismo litrón, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro no está siendo poético, está usando terminología legal. ¿Qué significa entonces que haya sido redimido? 3 verdades que cambian todo. Primera, ya no eres propiedad de la muerte. La muerte tenía un reclamo legal sobre ti por la corrupción heredada desde Génesis 3. Ese reclamo fue pagado. Completamente. Sin deuda pendiente. Romanos 6:23 lo declara. El salario del pecado es muerte. Ese salario fue pagado por alguien más. El contrato de esclavitud fue cancelado en la cruz. Segunda, tienes un pariente redentor que no estaba obligado a pagar, pero eligió hacerlo. El libro de Ruth nos muestra el tipo. Boaz redime a Ruth no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Lo hace públicamente delante de testigos, de manera legal e irrevocable. Eso es exactamente lo que Cristo hizo ante el Padre, ante los ángeles, ante toda la creación. Un acto de redención público, costoso, voluntario y permanente. Tercera, la sangre del Cordero no es solo tu perdón,
es tu título de propiedad. Cuando Apocalipsis 5:9 muestra a los seres celestiales cantando al Cordero, dicen: con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El verbo griego es agorazo. Viene de agora, la plaza pública del mercado. Es terminología de compraventa. Fuiste comprado, con precio real, en transacción real. Y el comprador fue Dios mismo. Imagina que estás en esa noche en Egipto. Afuera, la plaga pasa. Adentro, en la casa cubierta por la sangre del Cordero, hay silencio. Hay paz. No porque la muerte no exista, sino porque su reclamo sobre ti ya fue pagado. Eso es lo que ocurre cuando dices: he sido redimido por la sangre del Cordero. No es una frase religiosa bonita, es una declaración legal ante el universo. Es el anuncio de que la muerte ya cobró en tu lugar, que el litrón fue pagado, que el Goel se presentó y te reclamó, que la sangre del único ser cuya vida la muerte no podía reclamar fue derramada voluntariamente para que la tuya quedara libre para siempre. ¿La estás viviendo así? ¿O todavía caminas como si la deuda estuviera pendiente? Una vez que entiendes el peso real de esa frase, nada vuelve a ser igual. Si este estudio te abrió algo que no habías visto antes, compártelo con alguien que repita esa frase cada domingo sin saber el peso que tiene. Esa persona necesita ver este video más de lo que imaginas. Y en el próximo video vamos a estudiar una palabra que aparece en el mismo versículo de Pedro. Una palabra que la mayoría de las traducciones han domesticado hasta hacerla irreconocible. Una palabra que describe la condición exacta en que el ser humano nació antes de la redención. Cuando la veas en su contexto griego original, vas a entender por qué necesitabas un rescatador que viniera desde afuera. No te lo pierdas. Shalom.